Salmo capítulo, sería bueno tener mis notas, Salmo capítulo 126. Voy a ser honesto, franco, y voy a admitir que esta semana, estos días han sido días emocionales para mí. Al reflexionar y pensar, Salmo 126, al pensar y reflexionar en todo lo que Dios ha hecho en este último capítulo de nuestra existencia como iglesia. Podríamos quizás decir que el primer capítulo era cuando nos reuníamos en nuestra casa, y algunos, quizás la mitad de los que están aquí, recuerdan esos momentos. Quizás no veían todo lo que se hacía para ordenar la casa, para cambiar la casa, el templo, pero agradecemos a Dios por la oportunidad que teníamos para estar ahí. Y luego el siguiente capítulo de poder estar en la casa aquí al lado y empecé a pensar en todo lo que Dios ha hecho en el año y medio que hemos estado en la casa al lado. La mitad quizás de las caras que hoy vemos no las veíamos hace un año y medio. Dios ha bendecido en tan corto plazo. Y gracias a la ayuda de cada uno de ustedes, otra vez, algunos trabajando, algunos simplemente con su ofrenda, otros con su ánimo, sus oraciones, hemos logrado estar en este otro capítulo de la existencia de nuestra iglesia. Y solo Dios sabe lo que traerá. En cuanto a asientos, ya casi faltan, y eso es hermoso. Colocamos 45 más unos 5 aquí en la plataforma y la caja del audio, pero estos son filas de 5, fácilmente caben filas de 8 si apretamos las sillas un poco más, fácilmente agregamos una fila atrás y 2 filas allá atrás, así que fácilmente llegamos a 100 y podemos incluso achicar los pasillos si fuese necesario y llegar a 120, 130. Y eso lo ha hecho el Señor. Y cuando pienso en todo eso, mi corazón está lleno. Está tan lleno que realmente quizás no tengo las palabras para expresar mi gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero si pudiera quizás expresarlo con un capítulo de la Biblia, sería este precisamente, Salmo capítulo 126. Nos encontramos con un cántico gradual. Y voy a explicar lo que eso significa en un momento, pero estaban cantando y reflexionando en un periodo de su historia como nación de Israel, cuando Dios había obrado para ellos en una forma no muy diferente a la forma en que Dios ha obrado para nosotros. Israel había estado en cautiverio. Habían sufrido las consecuencias de sus propias decisiones, de su propia rebeldía e idolatría. Y luego Dios, por su misericordia, hizo volver su cautividad, la Biblia dice en versículo 1. Los rescató, los cambió y los trajo a la tierra prometida donde podían vivir bajo la bendición de Dios. Quizás como iglesia no hemos estado en cautiverio, pero igual podemos decir que no ha sido tan grato tener que algunos meternos debajo de la caja escala donde no podían ver al pastor. Quizás no era muy grato tener que estar en nuestra casa esperando hasta que el que tenía tomada la propiedad se desalojara, se fuera. Quizás en ciertos momentos sentimos como que estuviéramos sufriendo y Dios ahora nos ha dado una bendición. Una bendición ha cambiado nuestro sufrimiento quizás para una bendición que no merecemos. Como individuos, quizás ahora mismo algunos siguen sufriendo las consecuencias de sus propias decisiones y rebeldía. Pero Dios está a punto de hacer volver tu cautividad. Para los demás podemos reconocer y recordar el momento cuando estábamos en cautiverio al pecado. Y Dios hizo volver nuestra cautividad. ¿Cómo podríamos expresar nuestras emociones al reflexionar en todo lo que Dios ha hecho para nosotros? Creo que con las palabras de este salmo. La Biblia dice en Salmo 126, versículo 1, cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del sur. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla,
mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Otra vez, versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. Estaremos alegres. Amén. Oremos. Señor y Padre, gracias por hacer grandes cosas para nosotros. Gracias por las muchas bendiciones, y aunque quizás nos enfocamos ahora en la bendición de este edificio, Señor, es solo una de las muchas bendiciones que usted nos ha dado. Nos ha dado su palabra para que te pudiéramos conocer. Nos ha dado tu Hijo para que pudiéramos tener una relación contigo, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Nos has dado de tu Espíritu para guiarnos y dirigirnos. Señor, no nos dejes simplemente gozar en tus bendiciones, sino ayúdanos a usar esas bendiciones para cumplir tu voluntad. Enséñanos en este momento por medio de tu palabra, y no nos dejes, Señor, olvidarnos de todo lo que has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Versículo 1. O bueno, más bien la introducción al Salmo dice que es un cántico gradual. De hecho, Salmo capítulo 120 al 134 son todos conocidos como cánticos graduales. Y eso simplemente significa que era un cántico que se cantaba. La palabra gradual indica ascensión. Así que se cantaba cuando ascendían a algún punto. Algunos eruditos creen que quizás se cantaba cuando los hombres de Israel hacían un peregrinaje, un viaje largo, con un motivo religioso a Jerusalén. Llegaban, caminaban, y cuando llegaban a su destino para esa noche, cantaban un cántico. Al otro día cantaban otro cántico, y al otro día así. Otros eruditos dicen no era más bien para los levitas, que los levitas cuando ascendían para algún rito religioso, alguna ceremonia, los levitas empezaban a cantar estos cánticos graduales. Desconocemos, no le puedo decir con certeza cuándo los cantaban, pero podemos decir con mucha certeza, los cantaban. Y no los cantaban simplemente porque les gustaba la música. No los cantaban porque a su oído sonaban bien. Los cantaban porque entregaban un mensaje para recordarles a ellos del Dios a quien adoraban. No voy a resumirlos todos, pero para tener el contexto de llegar al 126, podríamos partir del 123. La Biblia, el tema más bien del 123 se enfoca en la misericordia de Dios. El siguiente capítulo, el 124, se enfoca en la defensa que Dios provee. En 125, la estabilidad que Dios provee. Parece que el tema principal del 126, el texto que estamos estudiando hoy, se enfoca en el gozo que Dios da. Todos estos capítulos de los cánticos graduales tienen su enfoque en Dios. Muchas veces nos gusta cantar de nosotros. Nos gusta cantar de nuestro amor hacia Dios. Pero la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si es que nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó a nosotros. Por lo tanto, nos haría bien enfocarnos en el amor de Dios si vamos a cantar del amor. Nos gusta cantar de nuestras emociones, y quizás algunos himnos en nuestro himnario también hablan de nuestras emociones, pero hablan de nuestras emociones en respuesta a Dios. Quizás hablamos de vez en cuando de lo que nosotros podemos hacer para Dios, pero hermanos, amigos, entiéndanme por favor, si es que podemos lograr algo para Dios, es solamente porque Dios ha logrado mucho para nosotros. El enfoque siempre es Dios. Observa las veces que el gozo está mencionado en este capítulo. En el versículo 1 dice que éramos los que sueñan, porque éramos tan felices como que si estuviéramos viviendo en un sueño. Versículo 2 dice, nuestra boca se llenó de risa. Otra vez, versículo 2, nuestra lengua de alabanza, como una expresión del gozo que tenían a causa de lo que Jehová hizo por ellos. Jehová hizo volver la cautividad de Sión. En versículo 3 dice, estamos alegres. En versículo 5, con regocijo segarán. En versículo 6, volverá a venir con regocijo. El gozo, el gozo, el gozo. Muchas veces he dicho que la cualidad interna que destaca o separa o distingue el cristiano, el creyente de los no creyentes, el principal es la paz. Pero esa es simplemente mi perspectiva. También podemos decir que este gozo es algo que nos distingue
de los que no conocen a Dios. También podemos decir que el amor verdadero es algo que nos distingue de los que no conocen a Dios. Y todo esto, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y la lista sigue sin duda, pero este gozo es un gozo que viene de Dios. Ahora, si el tema de este capítulo es el gozo, ¿cómo podemos relacionar nuestro gozo con Dios? Bueno, les voy a dar el resumen del sermón en un minuto, en un dicho. Primero, nuestro gozo es un testimonio de Dios, en versículo 2. Es un producto de la bondad de Dios, en versículo 3. Y debe impulsarnos a obedecer el mandamiento de Dios, en versículos 5 al 6. Otra vez, en primer lugar, nuestro gozo es el testimonio de Dios. Versículo 2 otra vez dice: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las gentes, esa palabra gente se refiere a las naciones, a los no judíos. Entonces decían entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Lo que Dios ha hecho por nosotros personalmente me ha traído mucho gozo. Mira lo que por años solamente podíamos tener en nuestros sueños. Por años pensamos, anhelamos tener y por fin tenemos lo que tanto anhelábamos en ese sentido. Pero no me refiero tan solo a la construcción, me refiero a las personas aquí presentes. No era hace mucho tiempo que estábamos todavía en nuestra casa y yo paseaba en la plaza para ganar mis pasos. Yo paseaba la plaza esperando que alguien viniera y mi hija Anita a mi lado diciendo, gente vengan, y había domingos que nadie venía. Y hoy día, gracias a Dios, mire lo que Dios nos ha dado. Quizás muchos de ustedes pueden decir, mire, hace algunos años yo estaba sin iglesia, yo no tenía dónde congregarme. Claro que hay iglesias alrededor, pero si no enseñan la palabra de Dios, ¿para qué ir ahí? Yo igual andaba anhelando un lugar donde congregarme, un lugar donde poder nutrirme, un lugar donde poder gozarme con los hijos de Dios. Y Dios ha suplido. Amén. Quizás ha suplido, en mi caso, ha suplido mucho mejor de lo que yo podía imaginar. Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero esto, el edificio, el grupo, no es nada más que el testimonio de Dios. No vas a encontrar ninguna placa que dice, esta es la iglesia de Natal. No lo vas a encontrar. Quizás hagamos una placa para recordar y honrar a todos los que invirtieron en el trabajo, pero esto no quiere decir que esto es testimonio de ellos, esto es testimonio de Dios. Amén. Muchos que nunca han venido a la iglesia me han visto en la calle y han comentado el tamaño de este edificio, o lo bonito que se ve, o lo rápido que hemos construido, y dicen, wow, es una maravilla. Y yo digo siempre, sí, Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Lo que se ha logrado no se ha logrado porque nosotros somos fuertes, ni porque somos muchos, ni porque somos ricos, ni porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y ese debería ser nuestro testimonio. Dios ha sido bueno con nosotros. Y espero que algún día también digan lo mismo de este grupo de personas. Quizás digan qué muchos son, o qué bellos son, o qué buen testimonio tienen en la comuna. Y al fondo quiero que digan, Dios ha sido bueno con ellos. Es el testimonio de Dios más que el testimonio de los hombres. Esta casa lo dedicamos a Dios, no es nuestra, es de Él. Y por lo tanto, como es de Dios, como es el testimonio de Dios, vamos a tratarlo como tal. Vamos a cuidarlo mejor que nuestra propia casa. Vamos a sacrificarnos para mantenerlo, para poder mejorarlo incluso. Vamos a usarlo para exaltar a Dios más que a los hombres. Pero noten que los gentiles o las naciones tomaron nota, no tan solo porque Dios había hecho grandes cosas para ellos, sino porque ellos expresaron gozo por lo que Dios había hecho por ellos. Alababan al Señor. No tan solo ellos, no tan solo es que los gentiles dijeron, wow, mire que Dios ha hecho con ellos, sino que los gentiles tomaron cuenta porque ellos su lengua estaba llena de alabanza, su boca se llenó de risa. No es suficiente reconocer que Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. También deberíamos expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Deberíamos compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en ese caso no me refiero al edificio,
Podríamos tomar fotos y quizás ya hemos tomado algunas fotos. Podríamos subirlos a Facebook y ya hemos subido algunos a Facebook. Pero a eso no me refiero cuando digo deberíamos expresar lo bueno que Dios ha hecho con nosotros. Me refiero más bien a decir, oye, ¿te puedo contar cómo es que Dios ha cambiado mi vida? Amén. Porque mucho mejor que un edificio me dio vida nueva, me dio vida eterna, me dio vida verdadera. Su boca se llenó de risa. No era risa de burlarse de algo, sino risa con lágrimas, porque era una emoción, este gozo era una emoción que no podían controlar en cierto sentido, que simplemente se reían y se reían. ¿Has tenido momentos así? Yo recuerdo de momentos de gran gozo donde no me reí porque estaba tan lleno de incertidumbre a la misma vez. Recuerdo el momento cuando Christine me estaba esperando toda la tarde en la casa y yo no tenía idea. Ella había empezado a grabar la videocámara en secreto porque estaba esperando el momento en que yo regresara. Pero justo en el trabajo surgió un tema, así que yo llegué tarde ese día. Y creo que la videocámara dejó de grabar, pero ella me escuchó llegar, así que volvió a empezar la grabación y cuando llegué, ella dijo, recuerdo bien, dijo, mi amor, ven y mira la cocina tan limpia. Yo dije, qué raro, mi amor, la cocina está limpia. Y luego vi ahí una imagen que era del eco, era la imagen del bebé, que por fin no, ni era eso, pero ella había preparado una imagen para anunciar que ella estaba embarazada con nuestra primera hija, con Anita. Claro, me llené con gozo, pero no me reí, porque a la vez me llené con incertidumbre. ¿Estaremos listos para esto? Esto es algo por lo cual habíamos orado por buen rato. Más de un año juntos, pero años incluso antes de conocernos. Ambos teníamos el deseo de tener un hijo y Dios nos proveyó un hijo, pero hay mucha incertidumbre. Por fin tengo lo que quiero, pero realmente es lo que quiero. ¿Cómo vamos a arreglar todo lo demás? Muchos de ustedes quizás conocen también que yo cuidaba hijos que no eran míos antes de casarnos, antes de conocernos. Uno de estos niños tenía 12 años cuando llegó a mi casa. Tenía una falla de sus riñones y estaba destinado a tener diálisis hasta que le pudieran dar un trasplante de riñón. Supuestamente un niño debería estar en la lista de trasplante por unos 2 años, pero me llamaron unos 2 semanas después de ponerle en la lista y fue una lucha verdadera para ponerle en la lista. Teníamos que hacer muchas cosas, él, yo, etc. Más de un año esperando, más de un año de darle su medicamento, su tratamiento. Por fin estaba en la lista, dijimos, ok, ahora vamos a esperar 2 años, pero 2 semanas después me llamaron y dijeron, Natán, no digas nada a nadie porque esto no es definitivo, pero nos llegó un riñón y estamos considerando a su hijo para ese trasplante. Yo dije, wow, pero es solamente una posibilidad. Al final del día me llamaron y dijeron, es confirmado, tráigalo al hospital, le vamos a dar su riñón. Otra vez algo por el cual yo estaba orando por mucho tiempo, pero créame que yo no me llené de mucho gozo, me llené de mucho miedo, porque entiendo que la cirugía no es fácil, entiendo que el resultado no siempre es bueno. Me llené de gozo, pero me llenó de mucho temor también. Ellos aquí en Salmo 126 se llenaron de risa porque no había nada de incertidumbre. Mire, cuando tu gozo viene de Dios, no hay incertidumbre, hay solamente gozo. Cuando mi gozo depende de mí, cuando mi gozo depende de los médicos, cuando mi gozo depende de circunstancias que están fuera de mi control, mi gozo es muy limitado. Pero cuando mi gozo viene de Dios, yo puedo reírme, puedo gozarme y puedo simplemente decir, Dios, aunque no lo entiendo, aunque no conozco el final de todo esto, sé que tú estás en control de esto y por lo tanto me alegraré y gozaré. Y luego, versículo 2 dice que su lengua se llenó de alabanza. Como cuando estás tan feliz que simplemente tienes que abrazar a alguien. Y este pueblo de Israel abrazó al que reconocían como la fuente de su gozo. Abrazaron a Dios en la oración. Dijeron, Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros, que su lengua se llenó de alabanza. Y a causa de su expresión de gozo y gratitud, a causa de sus alabanzas, las gentes, las naciones tomaron nota de su Dios.
Cuando leo la Biblia veo que Dios siempre quería usar su relación con Israel, no tan solo para alcanzar a Israel, sino para alcanzar a las naciones, para alcanzar a las gentes, para alcanzar al mundo. Quería usar a Israel para que todas las naciones estuvieran atraídas a Él por medio del testimonio de Israel. Siempre ha sido el deseo de Dios, el plan de Dios, alcanzar al mundo y tener una relación con el mundo. No tenía que reinventar su plan cuando Jesús vino a los suyos no le recibieron. No tenía que pensar, hoy ¿qué voy a hacer ahora cuando los judíos le rechazaron? Siempre ha sido su deseo alcanzar a las naciones. Por ejemplo, cuando tenemos la primera profecía o la promesa del Evangelio, la primera promesa de que Jesús vendría algún día para tomar nuestro castigo de nuestro pecado, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice, Dios está hablando a Eva y dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esta enemistad no era entre la simiente de Eva como madre de los israelitas, sino como madre de la humanidad. Esta promesa no era solo para los israelitas, era para la humanidad. Otra vez en Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios aparece a Abraham. Ahora sí estamos hablando de los judíos. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y nota, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 3, en Génesis 12, Dios ya tenía el deseo de alcanzar al mundo con el Evangelio. Algunos ya están pensando, entonces, ¿por qué tener una relación privilegiada o exclusiva casi con los israelitas en el Antiguo Testamento? Porque ellos iban a ser la herramienta que Él iba a usar para que las gentes, las naciones se dieran cuenta de lo bueno que es nuestro Dios. Otra vez en Génesis 26:4, hablando con Isaac, dice, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y daré a tu simiente todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones de la tierra. En Juan 1 llegamos al Nuevo Testamento y vemos la misma promesa más bien destacada. En Juan 1:29, Juan el Bautista ve a Jesús de lejos y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:16, la Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre ha sido el deseo de Dios alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio. En Juan 4:42, los samaritanos, que no eran judíos puros, los samaritanos decían a la mujer samaritana, ahora creemos, no solo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído a Jesús y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. No vino solo para salvar a los judíos, vino también para salvarnos a nosotros. No vino solamente para salvarnos que estamos aquí, vino también para salvar a nuestros vecinos, vino también para salvar a los que hoy día profesan otra religión, vino también para salvar a los que hoy día dicen no creer en Dios, vino para salvar a todo el mundo. En Juan 12, versículo 47, Jesús dijo, si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. En Romanos 5:18, así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, es decir, Adán pecó, Eva pecó, por el pecado de ellos todos somos pecadores. Así también por la justicia de uno Jesús, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Dios siempre ha querido usar su relación, sea con los judíos en el Antiguo Testamento, sea con los creyentes en el Nuevo Testamento. Ha deseado usar esa relación para alcanzar a otros con el Evangelio. Y por eso dice en Gálatas 3:8, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Siempre ha sido el deseo de Dios. Y de la misma forma Dios quiere usar su relación con nosotros para alcanzar al mundo con el Evangelio, para atraerlos a sí mismo.
Este edificio es testimonio de Dios, sea para bien o sea para mal. Cada cristiano es un testimonio de Dios, sea para bien o sea para mal. Esta iglesia como grupo de creyentes es un testimonio de Dios, sea para bien o sea para mal. Así que reconoce la responsabilidad que Dios te ha dado y vive de acuerdo con ella. Demuestra el gozo que hay en ti, no un gozo artificial, pero un gozo que nos llena de alabanza, sea con canto o sea con nuestros dichos, que vivamos siempre llenos de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero note la penúltima palabra en versículo 2. No dice, grandes cosas ha hecho Jehová por o para estos. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. No es incorrecto pensar y entender esa palabra como por o para, como lo lee mi Biblia en inglés. Pero la palabra más comúnmente se traduce con. Significa en conjunto con algo. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por nosotros. Es cierto, no me malentienda. Este edificio es una bendición que Dios nos ha dado para nosotros. La vida eterna es una bendición que Dios ha entregado para nosotros, pero no lo hizo principalmente para bendecirnos. Lo hizo principalmente para seguir usándonos. Es como si un maestro toma un serrucho y un martillo y con ese serrucho y martillo arma una mesa de trabajo. El serrucho dice al martillo, mire lo que el maestro ha hecho para nosotros. Hizo esta mesa para que pudiéramos trabajar en ella. Pero el martillo dice al serrucho, sí, pero también lo hizo con nosotros. Y me da la impresión que quiere seguir trabajando con nosotros. En el mismo sentido, Dios ha tomado a nosotros, nos ha usado para proveer este espacio, nos ha usado para alcanzar a otras personas que hoy día vemos. Si yo pienso en los que estaban con nosotros hace unos 2 años, la mayoría de ellos pueden mirar a otra familia hoy día que está presente y decir, mire, ellos están aquí porque yo hice algo. No lo decimos para jactarnos, pero lo reconocemos. Dios nos ha usado. Algunos invitaron a otra familia, otros oraron para que otra familia viniera, otros simplemente le dan la bienvenida, el saludo cuando llegan, y otros ayudan a enseñar, otros ayudan con la limpieza. Los que hoy día están en cierto sentido porque Dios usó a algunos de nosotros para alcanzar a otros de nosotros. Espero que explico la idea. Dios ha formado esta iglesia para nosotros, es una bendición para nosotros, pero Dios ha formado esta iglesia con nosotros. Y quiere seguir usándonos para seguir creciendo, logrando su voluntad. Esto que Dios ha hecho, lo ha hecho para nosotros, pero lo ha hecho con nosotros. No porque nosotros somos personas súper capaces o espirituales, sino porque tenemos un maestro que puede usar hasta herramientas oxidadas y rotas para producir algo que brille como testimonio a su nombre. Puede usar personas imperfectas como nosotros para levantar una iglesia que sea un testimonio para alabanza y gloria suya. Nuestro gozo es un testimonio de Dios. Pero también en versículo 3, nuestro gozo es a causa de la bondad de Dios. Otra vez dice versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. ¿Por qué hizo grandes cosas para y con nosotros? ¿Por qué? Ya dije, para seguir usándonos, sí es cierto, pero lo hizo también para bendecirnos, porque Dios es bondadoso, se preocupa por nuestra alegría. Hace algunos meses me dediqué a hacer una cama, una litera para mis niñas, porque ya no cabíamos, Adi está creciendo, los niños están creciendo, así que hice una cama encima de otra cama. Lo hice muy básico, muy rústico, cepillé las tablas, pero todavía estaban mojadas, así que igual no quedó muy bonito, pero quedó firme y quedó funcional. Yo lo hice, ¿por qué? Para bendecir a mis hijas, para bendecir a mi esposa, que ya estaba cansada con el espacio limitado que teníamos. Pero aunque lo hice principalmente para bendecirlas, también lo hice, y es algo que me trae honra, me trae honor. Llegaron mis padres hace algunas semanas y yo quería que mi papá viera la cama.
porque era algo ingenioso, no estaba bonito, pero yo quería que lo viera. Y si usted viene a mi casa y pregunta a ver la cama, no importa lo sucio, lo desordenado que está la pieza de las niñas, yo se lo muestro. ¿Por qué? Porque estoy algo orgulloso de lo que hice. Espero que no de una forma mala. Y en el mismo sentido, Dios nos ha cambiado para bendecirnos, pero también nos ha cambiado para traer gloria a su nombre. Pero lo hizo, nos dio este lugar para traer gloria a su nombre y para bendecirnos. Y hemos hablado ya del testimonio de Dios, de traer gloria a su nombre. Pero pensemos por un momento en la bondad. Espero que mis hijas y mi esposa no piensen, papá hizo esa cama porque él quiere mostrar a todos cómo él puede hacer una cama. No, yo espero que ellas reconozcan, papá lo hizo porque nos ama. Y en los momentos de dificultad, en los momentos cuando yo como pecador les ofendo, o en los momentos cuando quizás no se sienten tan amados por su papá, espero que vean a esa cama y digan, no, papá sí me ama. Espero que explico lo que quiero explicar con nuestra relación con Dios. Si tú eres como yo, habrá momentos cuando te enojes con Dios. Habrá momentos cuando en nuestra humanidad no podemos ver la deidad de Dios y nos quejamos con Dios. Yo recuerdo un momento quizás muy doloroso en mi vida, no el niño que tenía el trasplante de riñón, sino pasó el tiempo y cuidé a otros 2 niños, eran hermanos, 11 años, 13 años tenían cuando empezaron a vivir conmigo, y en ese momento yo ni conocía a Cristina. Así que yo me dediqué a cuidar a los niños que Dios me había entregado, y mi corazón llegó a amarlos como que si fueran mis propios hijos. Incluso hablé con la agencia de la posibilidad de adoptarlos. Dije, quizás ya a esta edad Dios no tiene esposa para mí, quizás la voluntad de Dios es que yo pueda criar a hijos que no sean míos, pero van a ser míos igual. Y luego las circunstancias cambiaron, Dios me bendijo con Cristina y yo estaba feliz, tenía mi novia, me iba a casar con ella, tenía mis hijos, hasta que un día la realidad me llegó. Estos niños, bueno, primero la agencia me había dicho que no me iban a permitir adoptarlos aún, quizás años más adelante, pero estos hijos y la voluntad de Dios, casarme, venirme como misionero, las dos cosas no los podía tener. Tenía que elegir uno o el otro. Y elegí a mi esposa, elegí la voluntad de Dios para venir como misionero. Pero el día que me despedí de esos niños, los entregué supuestamente a una familia muy buena, muy amorosa. Ese día llegué a la casa y lloré, y lloré, y lloré. Llegué a la ducha y hasta grité contra Dios, porque estaba enojado con Dios en ese momento. Quizás han habido momentos así en tu vida. En esos momentos tenemos que recordarnos que Dios ha sido bueno con nosotros. No es que Dios ha sido malo, sino es que en ese momento en mi humanidad yo solo puedo ver lo que yo puedo ver y no puedo ver la bondad de Dios. Hermanos, yo no sé qué va a pasar de aquí a 1 año, a 5, a 10 años más. Bien puede ser que en tu vida cristiana algo va a pasar que te causa mucho dolor. Bien puede ser que Dios te niega una bendición que tanto has pedido, o te quita una bendición que ya tenías. Y bien puede ser que en un momento de humanidad te enojes contra Dios. No te olvides de este momento, cuando vemos y gozamos en la bondad de Dios. No te olvides del momento cuando Dios te salvó y te sacó de tu esclavitud al pecado y puso tus pies en tierra firme. No te olvides de la bondad de Dios. Busque por favor Isaías capítulo 12. Guarda un dedo quizás en Salmo 126 y busque Isaías capítulo 12. Poco después de los Salmos, antes de Jeremías, el libro de Isaías. Isaías había profetizado en el capítulo anterior que algún día Jehová iba a traer el pueblo de Israel de su cautiverio a la tierra que les había dado. Después de varias décadas en exilio, después de mucho sufrimiento, sería natural pensar que cuando regresaran estuviesen enojados con Dios. Dios, ¿por qué nos enviaste allá? Dios, ¿por qué nos dejaste allá? Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero noten lo que Isaías profetiza en capítulo 12. Dice en versículo 1,
Y dirás en aquel día, el día que Jehová les trae de vuelta a la tierra que les había entregado y luego les removió a causa de su pecado. Dirás en aquel día, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Jehová, el cual ha sido mi salvación. Con gozo sacaréis aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías estaba diciendo que aunque se habrán enojado con Dios en otro momento, va a llegar el momento cuando reconocen la bondad de Dios y van a estar llenos de gozo y alegría. No nos olvidemos de la bondad de Dios. En tus momentos de dificultad, y tenga por seguro que habrá momentos de dificultad, acuérdate de lo que Dios ha hecho aquí. Y acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te compró, te redimió, cambió tu destino eterno, pero no te salvó para dejarte en tu pecado. También te sacó del lodo de tus pecados, te limpió, te santificó, te apartó y te cambió para que pudieras ser un testimonio de la grandeza de Dios y para que pudieras conocer y reconocer la bondad de Dios. Amén. David dijo en Salmo 40 del 1 al 3, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué maravilla en ese dicho. Dios me escuchó. Dios me escuchó. Yo que soy un pecador, yo que he ofendido a Dios, tomó su tiempo y me escuchó, como dice el versículo 2, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, Señor. Le pregunto, ¿Dios te ha sacado del pozo de desesperación? Amén. Si eres hijo de Dios, entonces sí. Yo creo que también con eso puso en tu boca un cántico nuevo, alabanza a tu Dios. La pregunta es si lo estás expresando. Y puso ese cántico ahí para que otros vean y teman y confíen en Jehová. Amén. Tu vida alaba a Dios. Tu vida, Dios la puede usar para traer otros a Él. Ahora tal vez hasta este momento no has entendido mucho de lo que he dicho. Te sorprendes quizás al escuchar a otros decir amén y mover su cabeza de tal forma que expresan que están de acuerdo con lo que he dicho. Te preguntas de dónde vendría este gozo mencionado en la Biblia, ya que tu vida es más miseria que gozo. Hay una diferencia importante entre tú y los que se asientan a lo que la Biblia dice aquí. Ellos entienden el gozo porque han participado de ese gozo. Tú no lo entiendes porque no has participado de él. Cada uno de los que estamos aquí éramos igualmente miserables como tú. No veíamos mucho sentido en la vida. Vivíamos para lo presente y claro que encontrábamos felicidad en ciertas actividades, pero en la noche, cuando nos quedábamos solos en los momentos de quietud, nos parecía que no había mucho de bueno realmente gozoso en la vida. Pero luego alguien nos habló. Nos habló de Jesús y nos mostró en la Biblia donde dice que somos pecadores. Amén. Hemos ofendido a Dios y por lo tanto vivimos en enemistad contra Dios. ¿Cómo puede ser que uno que vive en enemistad contra Dios tenga gozo? Naturalmente será imposible. Pero luego nos explicaron que Dios tomó la forma de un ser humano para que pudiera vivir entre nosotros, pudiera vivir la vida perfecta que nosotros jamás podríamos vivir, para morir la muerte cruel que nosotros merecíamos morir, para así darnos una relación con Él, para así remover el pecado, para así darnos de su gozo.
Creímos en ese mensaje de buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, y en ese instante Dios nos dio el Espíritu Santo para vivir en nuestros corazones. Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos dice que ese Espíritu Santo empezó a producir en nosotros un fruto que puede ser descrito como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero mi amigo, si no tienes al Espíritu Santo, nunca tendrás al gozo que la Biblia describe. Si no has confiado en Jesús, si Dios no ha cambiado tu vida, no importa dónde busques placeres, no vas a encontrar el gozo que la Biblia dice. Mi amigo, si no conoces este gozo, tampoco conoces al Dios de la Biblia. Tal vez piensas de Él como el viejito enojón en el cielo. O tal vez piensas de Él como el abuelito que siempre regalonea a los que estamos en la tierra. Pero el Dios de la Biblia es mucho más que esto. El Dios de la Biblia es el que nos sacó del desastre de nuestras vidas. Y nos dio una vida totalmente nueva y limpia. El Dios de la Biblia es el que nos dio su gozo y un motivo para vivir. Si no conoces al Dios de la Biblia, por favor, háblame. Permítame la oportunidad de introducirte a Él. Volviendo a nuestro texto, nuestro gozo es un testimonio de la grandeza de Dios y es producto de la bondad de Dios. Pero también debe impulsarnos a obedecer el mandamiento de Dios. Versículos 5 y 6, la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este capítulo, un cántico gradual, empezó con un enfoque en lo que Dios ha hecho. Ese enfoque produjo una respuesta, una emoción de alabanza y gratitud al reconocer la bondad de Dios. Pero esa emoción da lugar a una decisión de ser obedientes al mandamiento de Dios. Déjame aclarar antes de seguir que yo no creo que los judíos entendían un propósito evangelístico con estos versículos del canto que cantaban. Ellos no cantaron y dijeron: wow, yo tengo que sembrar semilla, así que pásenme un tratado para poder entregarlo, quiero sembrar mucha semilla. No lo entendían de esa forma. Ellos lo entendían con un sentido estrictamente físico, como un sembrador de una semilla física. Pero eso no cambia el mensaje y la aplicación para nosotros. Un sembrador de semilla física trabaja duro por meses sin ver el resultado. En el caso de los frutales, años sin ver el resultado. Tiene que sacar la vegetación, tiene que sacar las piedras, luego tiene que excavar surcos en el suelo, luego recién puede sembrar la semilla y aún ahí su trabajo no ha terminado. Tiene que regar la semilla, tiene que arrancar todo lo que no debería crecer junto con la semilla. Mucho trabajo y luego al final de todo eso quizás tendrá su cosecha. Un sembrador de semilla no trabaja solo cuando conviene. Reconoce que hay un trabajo que cumplir y no podemos perder el tiempo. Hay que aprovecharnos de cada día, porque si se pasa del tiempo señalado no habrá suficiente agua para la semilla o el fruto se va a morir en el invierno. Hay que trabajar, hay que sembrar y hay que hacerlo ahora. Y un sembrador también siembra su semilla con lágrimas, tal vez por las dificultades o tal vez por la incertidumbre. Creo que todos reconocemos las dificultades de sembrar, pero ¿qué tal la incertidumbre? Para el pueblo de Israel, ellos casi siempre vivían, salvo quizás bajo el periodo del reinado del rey David, vivían en un momento de mucha incertidumbre, un estado de casi constante conflicto con sus enemigos. Un pueblo sería conquistado, luego quizás reconquistado, pero mientras que el enemigo venía, lo principal que hacían, destruir la cosecha. Si se acuerda de la historia de Gedeón, él estaba trillando el trigo, pero en un lugar donde no era muy conveniente trillar el trigo porque él quería esconderse. Tenía miedo de que el enemigo, los madianitas, vendrían y tomarían toda su cosecha. Sembraban, pero sembraban con lágrimas quizás por la incertidumbre de lo que resultaría. Pero cuando venía el tiempo de la cosecha, y casi siempre venía, solo los que sembraron pudieron cosechar. Quizás no siempre cosecharon tanto como anhelaban cosechar, pero siempre cosechaban porque sembraron. Y solamente los que sembraron cosecharon. Otros quizás por temor, por incertidumbre, por no querer incomodarse, dijeron: no, mejor no hago nada. Llegó el momento de la cosecha
y no había cosecha para ellos. Ellos quizás en el momento de la cosecha estaban con lágrimas, porque los que lloraron al sembrar con regocijo segaron. Hay una aplicación espiritual para nosotros en estos versículos. Primero tenemos otra semilla que sembrar. La Biblia dice en Lucas 8:11 que esa semilla es la palabra de Dios. Amén. Tampoco nos será fácil sembrarla. Muchas veces incluso vamos a llorar. Si realmente te afecta el estado de los perdidos, vas a llorar por los perdidos. Si realmente eres obediente en sembrar la semilla, vas a llorar, vas a sufrir en momentos. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, y seguramente vendrá, Dios dijo en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando viene el tiempo de la cosecha, solo los que sembraron segarán, y segarán con mucho regocijo. Yo no sé lo que los próximos años de esta iglesia traerán, pero sé que si tú participas, vas a poder ver el resultado y vas a poder verlo con mucho regocijo. Dios levantó este edificio como testimonio a su nombre, para que este lugar pudiera traerle gloria incluso entre los incrédulos. Dios levantó este edificio para recordarnos a nosotros de lo bueno que es y ha sido con nosotros, pero Dios también levantó este edificio para usarlo para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y ese será su enfoque. Pero Dios también te salvó para los mismos propósitos. Te salvó y te transformó como testimonio a su nombre. Te salvó y te transformó como testimonio o un recuerdo de la bondad de Dios. Y te salvó y te transformó para que tú anunciaras lo que Dios ha hecho, para que prediques el mensaje del Evangelio y para que por medio de ti Dios pudiera salvar y transformar a otras personas. Amén. Nuestro gozo es testimonio de la grandeza de Dios. Amén. Nuestro gozo es producto de la bondad de Dios. Amén. Y nuestro gozo debería impulsarnos a obedecer el mandamiento de Dios. De la misma forma, este edificio que hoy dedicamos al nombre de Dios es un testimonio de la grandeza de Dios, es un testimonio de la bondad de Dios, y debería impulsarnos no a contentarnos y decir, wow, por fin tenemos un lugar cómodo, sino debería impulsarnos a verlo lleno, al verlo con gente esperando afuera porque se les acabó el espacio aquí adentro. Al ver la necesidad de quizás empezar otra iglesia con algunos de nosotros porque ya no cabemos aquí, y en otros sectores de San Pedro, en otras partes de Gran Concepción también necesitan una iglesia que va a predicar la verdad del Evangelio. Este grupo de creyentes, esta iglesia también es un testimonio de la grandeza y bondad de Dios. Y esta iglesia debería trabajar en conjunto para animarnos a obedecer el mandamiento de Dios. Tu vida, si eres hijo de Dios, es testimonio de la grandeza de Dios, es producto de la bondad de Dios, y tu vida debería existir para cumplir con su propósito eterno, el propósito eterno de Dios de alcanzar al mundo con el Evangelio. No crean por un momento que hemos terminado. Algunos dicen, claro, veo mucho que falta. No me refiero solo al edificio, me refiero a este grupo de creyentes, me refiero a nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. No hemos terminado. Recién estamos comenzando. Se cierra un capítulo, se abre otro capítulo, la hoja está en blanco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál será nuestro testimonio? ¿Qué dirán de nosotros en 20 años más si el Señor tarda su venida? La obra de Dios en nosotros, para nosotros y con nosotros no se termina mientras todavía estamos en esta tierra. Siempre hay un alma más a quien llevar el Evangelio. Siempre hay otra victoria espiritual que lograr en nosotros mismos. Y cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando permitimos que Él nos use según Él quiere, seguirá obrando gozo en nosotros, que seguirá siendo un testimonio de la grandeza de Dios, y la bondad de Dios producirá más gozo en nosotros, y eso nos impulsará aún más a obedecer el mandamiento de Dios. Pero todo esto empieza con un pequeño paso. Con un pecador que se arrepiente, que cree el Evangelio y permite que Dios obre en él o ella según Dios quiere. Él hará todo lo demás. Amén. Simplemente pide que te sometas a su voluntad. ¿Te someterás?
Cristín, voy a pedir si puedes venir al piano. Voy a terminar en un momento de oración. Pero después de orar, quiero dejar un momento para que usted también ore y responde a Dios. ¿Qué es lo que Dios querrá de mí? Dios, gracias por lo que has hecho. Por seguro queremos expresar algo al Señor. Yo voy a orar y luego usted en su asiento puede venir aquí al frente, ya que hay espacio para venir al frente. Le invito a también orar con el Señor. Dios y Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por traernos el mensaje del Evangelio para que pudiéramos creer en Jesús y ser salvos. Gracias por cambiarnos y transformarnos. Y gracias por bendecirnos en temas físicos que no merecemos. Pero Señor, yo le pido, yo le ruego que no me dejes salir de tu voluntad. Úsame, Señor, manténme siempre rendido a tus pies para que todo lo que yo haga sea según tu voluntad. Para que por medio de mí, un vaso frágil, un vaso a veces con fallas, muchas veces con fallas, Señor, para que yo pueda hacer algo que tú puedas usar para alcanzar a otros con el Evangelio. Señor, obra en cada uno de nosotros. Si hay alguno que no es tu hijo, que no ha sido salvo, Señor, obra en sus vidas para que puedan ser salvas, para que puedas seguir cambiando y seguir transformando a vidas. Úsanos, Señor, este día, esta semana, este mes, este año, con todo el tiempo que nos des, que lo vivamos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús se lo pedimos.